Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Revolución salsera. Pero pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro. Muy buenos días. Desde la sala de plenos, doctor Carlos Rivapalacio Velasco, del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, les damos la más cordial bienvenida a la jornada de capacitación y actualización. El tema de hoy, micosis invasiva, hongo negro en COVID-19. Nuestro primer ponente tiene especialidad en infectología, egresado del INCAM por la UNAM, y especialidad en medicina interna, egresado de Médica Sur. Es médico cirujano de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle y médico adscrito a infectología del Hospital General Dr. Fernando Quirós Gutiérrez del ISSSTE, coordinador médico del turno vespertino y tratante de VIH de la Clínica Especializada Condesa, profesor titular del curso de especialización en medicina interna del Hospital General Dr. Fernando Quirós Gutiérrez y profesor titular del curso de infectología de pregrado de la Universidad West Hill, profesor de la materia de infectología en el grupo de pregrado de la UNAM del Hospital General Dr. Fernando Quirós Gutiérrez del ISSSTE. El doctor Luis Gerardo García de Múner nos presenta el tema infecciones fungicidas en pacientes con COVID-19. Bienvenido. Placer estar con ustedes el día de hoy con una plática tan interesante como lo son las infecciones fúngicas en pacientes con COVID-19. Es un tema que en los últimos meses ha cobrado mucha mayor importancia. Sin embargo, vamos a comentar algo que ha pasado desde el año pasado para poder, por último, terminar con la parte del llamado hongo negro. Vamos a hablar un poquito respecto a la epidemiología de los hongos antes de la era COVID y posteriormente ya hablaremos de los retos que nos ha traído la era COVID en cuanto a las micosis invasivas. Tenemos que saber que pertenecen a ciertos grupos, que específicamente los que se llegan a presentar en las personas que viven con COVID-19 pertenecen al grupo de los ascomicetos y al grupo de los cigomicetos, que en un momento les explicaré un poquito más a ello. En realidad, el reino de los hongos es ubicuo
lo encontramos en todos lados. Varias de las especies se encuentran como colonizantes de los humanos, sobre todo las especies de Cándida, que llegan a vivir dentro de nosotros, tanto en el tracto respiratorio como en el tracto gastrointestinal, incluso en piel. Y el punto más importante o el punto más álgido es cuándo saber que estamos hablando de una colonización o ya de un proceso infeccioso. Pero para poder diferenciarlo hay que tener en consideración los factores que nos permiten que de una colonización entonces se genere como tal una infección. Es importante saber que cualquier infección fúngica tiene una mortalidad elevada, independientemente que sea un hongo colonizante, al momento que se trata ya de un proceso infeccioso, son infecciones severas y además con alta mortalidad. Y el tratamiento, vamos a tomar dos consideraciones principalmente. Dependiendo de la especie del hongo del que estemos hablando, va a tener una resistencia intrínseca a los tratamientos o bien por estar dentro de un hospital, en la mayoría de las ocasiones se adquieren también resistencias adquiridas y ese es un problema bastante complejo. Como les comentaba, el reino de los hongos vamos a tener varios grupos, específicamente para el grupo de los humanos, estos tres son los principales. El día de hoy solamente hablaremos de los Ascomycota y de los Zygomicota, que son los que ya habíamos comentado previamente. Un ejemplo muy claro de las comicotas es el Aspergillus nidulans, también el Terreus, es decir, todas las especies de Aspergillus que en general son hongos septados estas son sus hifas, son hifas hialinas con sus septos. En el caso del Zygomicota, los mucorales es un grupo como tal, es el llamado hongo negro, ahorita platicaremos un poco de ellos, y el Rhizopus es uno de sus representantes. Si nos damos cuenta, aquí son hifas. La diferencia es que estas no tienen septos, como lo tiene el grupo de los aspergillus. La distribución que tienen es completamente ubicua. Este es un ejemplo de dónde se presentaron los casos de Candida auris. Una cándida, como lo platicábamos, puede estar en el organismo, sin embargo, la relevancia que ha tenido Candida auris en la última década ha sido mucho mayor. Se presenta cada día como un colonizante en ciertas áreas de terapia intensiva y además, una vez que llega al humano, se presenta ya como un agente infeccioso. En todas las ocasiones que lo encontremos, Candida auris siempre va a ser un patógeno infeccioso. Es uno de las pocas especies de Candida que no debe estar en el organismo humano. Durante la época de COVID, y ahorita lo platicaremos un poco, se incrementaron de manera exponencial las infecciones por Candida auris. Aquí, todas las regiones que vemos en azul son regiones donde se han documentado múltiples casos de Candida auris y las regiones en verde es donde solamente hay reportes hasta el momento de casos únicos. En este mapa, México todavía no aparece con el color verdecito, aunque ya en la frontera con Estados Unidos ya hubo el primer caso de Candida auris que se presentó apenas hace unos meses. En el caso del aspergillus, si nos damos cuenta, está en todo el mundo. No hay una sola región del mundo en la que no podamos encontrarlos. ¿Y por qué? Porque es principalmente moho ambiental. Ese moho del que hablamos que de repente me da como alergia y un poquito de estornudos, ese es parte de los aspergillus y lo tocaremos cuando hablemos de ellos específicamente. Las tonalidades que vemos es de acuerdo al número de presentación de casos que se tienen en cada uno de los países del mundo. Ahora bien, hablando ya específicamente de las tres especies que comentamos, Candida, Aspergillus y los mucorales, lo primero que debemos entender es que las infecciones fúngicas tienen su propia definición. Tienen una definición para los mohos, una definición para las levaduras, para neumocistis, que es un cuadro aparte, y para las micosis endémicas también es otro cuadro aparte. Específicamente, el día de hoy nos abocaremos a la parte de los mohos y de las levaduras. Para poder hacer el diagnóstico de ellos, debemos de tomar en consideración varias cosas. La primera es, podemos tener una biopsia que nos esté enseñando la lesión que está generando el hongo, que nos esté enseñando al hongo en el tejido. Podemos cultivar material estéril y que este material, que normalmente no debería de tener la presencia de estos hongos, como el lavado bronquialveolar o como la sangre también, podemos aislar ciertas especies.
Ojo, es importante saber que en el caso de los mohos en sangre no vamos a encontrar al aspergillus. Y ese es uno de los puntos importantes, porque muchas veces creemos que ahí debe estar y si no está es que no existe. Y el problema es que este es uno de los hongos que es muy difícil, prácticamente imposible que no lo encontremos en sangre. Las serologías no aplican para el caso de los hongos, ya que son ubicuos en general y al ser ubicuos, el caso de los mohos, siempre tenemos alguna exposición y por ende el tener una serología positiva no nos va a hablar de un proceso infeccioso. Sin embargo, como lo pongo acá en las levaduras, el antígeno de criptococo, ese sí, de hecho se correlaciona en un 90% la presencia del antígeno de criptococo con una infección por este hongo. Este hongo no es algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, pero es importante conocer este dato. Tenemos algunos métodos de amplificación de ácidos nucleicos para poder identificarlos. Son métodos moleculares, llegan a ser un poquito más rápidos que los métodos de cultivo, sobre todo porque el tiempo de crecimiento de estos hongos puede ir desde las 48 horas hasta los 14 días, incluso hasta 28 días después, podemos llegar a tener el crecimiento de los hongos, sobre todo de los mohos. Entonces, se vuelve un poco complicado el diagnóstico. Hablando específicamente de candidiasis, desde el inicio de la pandemia hubo un incremento de los casos. La incidencia que hubo en las unidades de terapia intensiva a lo largo de todo el mundo se fue de 2.16 para los casos de pacientes con coronavirus contra 1.06 en los que no tienen coronavirus pero están en las unidades de terapia intensiva. Esto quiere decir que se duplicó incluso la incidencia de estos casos en el mundo. Los factores de riesgo que existen para desarrollarla son exactamente los mismos que antes de la época del COVID, con la diferencia que el día de hoy tener infección por coronavirus activa también ya se considera un factor de riesgo para desarrollar una candidiasis invasiva. Ahora, ¿qué pasa con la mortalidad? Esto hablando específicamente de los grupos que tienen infección por coronavirus, mayores de 65 años tiene un riesgo de 5.6 veces más de fallecer solo por la coinfección coronavirus y cándida. El haber tenido la exposición a un antifúngico en 3 días previos al ingreso, factor de riesgo de 4.4 veces más. Y que nuestro paciente se encuentre con un proceso séptico, no solo el viral, sino también un bacteriano más la candidiasis, más de 7 veces el riesgo de fallecer. De ahí la importancia de conocer estas patologías. Dentro de los hongos que se han encontrado, específicamente de las cándidas, las especies de cándidas con mayor frecuencia es la Candida albicans. ¿Por qué? Porque es la que sí vive dentro de nuestro organismo, es la que está como colonizante normal. Sin embargo, si le damos las condiciones apropiadas, como es el uso del esteroide, el uso de antibióticos de amplio espectro, el uso de algún dispositivo como catéteres venoso central, como alguna cirugía abdominal, se va incrementando la posibilidad de que éste suba por alguno de estos medios que acabamos de platicar, entra al organismo y entonces me genera un proceso infeccioso. Cuando nosotros iniciamos algún tratamiento con algún antifúngico sin necesidad de hacerlo, ya que no tenemos evidencia de una candidemia o de una candidiasis invasiva, nosotros vamos a erradicar las especies de cándida que tenemos en el organismo y vamos a dar pauta a que empiecen a aparecer otras, como lo son parapsilosis, glabrata y tropicales. ¿Cuál es la importancia de estas? Que la mayoría de las cándidas no albicans son resistentes al fluconazol, que es el tratamiento de primera línea para los pacientes con candidiasis invasiva. Pero podríamos llegar a usar algunos de los otros medicamentos que tenemos. Sin embargo, tanto el costo como la disponibilidad de los medicamentos nos limita bastante el poderla usar. En cuanto a la especie de Candida auris, el primer caso que se registró y se documentó fue en el año del 2009 en Japón. Y esto fue en una otitis media, es decir, un paciente que tenía una infección en el oído, que se tomó el cultivo y se encontró que era una Candida auris la que estaba generando la infección en este paciente. Se han incrementado muchos. Como les comentaba, en México solamente hubo un caso en la frontera norte. ¿Y qué pasó a lo largo de todo el año pasado? Hubo múltiples brotes. Simplemente para octubre del año pasado en Estados Unidos había 1.518 casos confirmados de infección por Candida auris. ¿Cuáles son las características especiales y qué lo hace tan importante? La primera es que tiene dos cuestiones.
Una, evita el reconocimiento de los neutrófilos y dos, nos genera una alteración en la inmunidad innata. Y la segunda característica especial es que es resistente a la mayor cantidad de medicamentos antifúngicos con los que contamos en el mundo. De ahí la importancia de poder identificarla, de poder aislar al paciente cuando tiene una infección por Candida auris para evitar la diseminación hacia otros pacientes y entonces dar un tratamiento adecuado para ellos. Fíjense en este mapa que es específico de Candida auris, cómo se han ido presentando los casos a lo largo de esta última década. Si nosotros nos damos cuenta, en la parte de aquí tenemos un pico hace 5 años aproximadamente, cuando se empezaba ya a conocer la aparición de la Cándida. De repente llegó un periodo en el cual se salió de control porque no se tenían las medidas necesarias para poder aislar a esos pacientes. No se entendía todavía la relevancia de esta Candida auris. Y entonces a partir de ahí se empezaron a tomar ciertas medidas y empezó a haber mayor control de antibióticos, mayor control en medidas de aislamiento por contacto para evitar y disminuir la presencia de los casos a lo largo del mundo. Eh, en la parte sur del continente africano, en la parte norte del continente americano, llámese Estados Unidos, Canadá, y en algunas otras partes del mundo es donde ha habido la mayor cantidad de casos. Eh, Tal vez esto dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con el hongo negro? Ojo, estamos hablando de las micosis invasivas, específicamente las que se presentaron e incrementaron a lo largo del tiempo de la época de COVID-19. Para nuestra importancia, y ahorita lo veremos un poco más adelante, hay tres infecciones que conocer. No solo el hongo negro, que es la mucormicosis, sino también la cándida, específicamente Candida auris, y el aspergillus. ¿Por qué? Porque se llegan a presentar más en nuestro medio y tenemos más riesgo de presentarlos nosotros que ese grupo de pacientes. Aquí vemos lo que sucedió el año pasado en Estados Unidos. Perdón, este es un hospital de Valencia y es la colonización de Candida auris. Fíjense cómo iba muy de la mano con el incremento de casos de SARS-CoV-2. Sobre todo, nosotros debemos de recordar que a partir de junio, julio fue cuando se incrementó ya como una parte fundamental o la piedra angular del tratamiento del uso de los esteroides y vean el incremento que hubo de la cándida en ese momento. Es un incremento muy alto que va de la mano junto con el pico de SARS-CoV-2. Y si nosotros nos vamos a analizar los periodos de tiempo, evidentemente vamos a ver que también este incremento se dio en el caso de las candidemias, que son parte fundamental de la candidiasis invasiva. Entonces, esto nos relaciona un poquito más a que el uso de los esteroides durante la infección por coronavirus es una de las partes fundamentales para que se puedan gestionar este tipo de patologías. Respecto a la resistencia a los azoles y a la anfotericina, muchos de los estudios que ya conocemos y todos estos, si se dan cuenta, son desde antes de la época del coronavirus, nos dan una resistencia a los azoles y nos dan una resistencia a la anfotericina, que son dos de las partes fundamentales para el tratamiento de la candidiasis. Entonces, de ahí la importancia de conocer este hongo y de poder tomar las medidas suficientes para aislarlos. Y en cuanto a mortalidad, pues la presencia de Candida auris, sin lugar a dudas, en todas las series que se han analizado, nos incrementa la mortalidad. Entonces, más a favor de tomar las precauciones para ello. Del 83% de mortalidad con la aparición de este hongo. Vamos a hablar ahora un poquito de aspergilosis. Este es un hongo que se presenta con mucha mayor frecuencia en nuestro país. Hablaremos un poco de eso. Conociendo un poco más del aspergillus, aquí les pongo algunos ejemplos de cómo se ven los cultivos de distintas cepas de aspergillus, el fumigatus, el nidulans terreus, que es uno de los que tiene mayor importancia junto con el fumigatus, el níger, y bueno, en general tenemos 900 especies, se clasifican en 18 grupos y solamente 12 de estos grupos son los que pueden causar enfermedad en el humano. Es el principal modo ambiental, es decir, que podemos exponernos a él en todos lados, ¿no? Los de mayor importancia son justamente los que les pongo aquí en las imágenes de los cultivos y cómo se da la infección. El hongo, al ser un moho ambiental, tiene la capacidad de no solamente vivir en el organismo, sino también de sobrevivir en la parte externa con un ciclo saprofítico o saprófito, es decir, en el ambiente.
Y de ahí puede tener su propio ciclo, puede tener sus conidios, los conidios van a crecer, se va a dar la extensión de las hifas, luego me va a dar los conidióforos, que es la cabeza con los conidios, y estos conidios se van a liberar en forma de esporas. Estas esporas son las que los humanos vamos a inhalar y una vez que entren por la parte pulmonar o que se queden en los senos paranasales, entonces me puede llegar a generar la parte de la infección. Una vez que llega al epitelio bronquial, los conidios van a empezar a eliminar y erradicar a las células ciliadas, pueden generar invasión a la membrana basal y posteriormente, como lo vemos aquí, que es una biopsia pulmonar donde alcanzamos a ver la invasión del tejido pulmonar, todos estos son las estructuras fúngicas y aquí prácticamente ya me están invadiendo la lámina basal y aquí tenemos un cultivo de lo que viene siendo un Aspergillus fumigatus. Entonces, este es el ciclo o los dos ciclos, uno que es externo y el otro que es dentro del humano. ¿Cuál es la importancia de este tipo de hongos? La importancia es que tiene sus propios mecanismos para evadir a la respuesta inmune y para evadir a la respuesta adaptativa y la innata. Entonces, va a tener ciertas estructuras como lo son las hifas, la melanina en el conidio, que va a evitar que las células lo puedan reconocer, que va a evitar los procesos que nos llegaran a generar la eliminación de este hongo. Aquí ponemos varias estrategias que tienen, las que son de evasión, la melanina y la hidrofobina. Estos también me van a evitar el funcionamiento del ROS, que es uno de los sistemas más importantes del organismo para los patógenos. También de los neutrófilos me va a evitar la parte de la netosis, que es la parte en la que los neutrófilos forman redes para atrapar a los microorganismos, pero el GAG, que es una molécula que llega a producir este hongo, junto con otras dos moléculas, me inhibe a la netosis y además me induce apoptosis de los neutrófilos, lo cual es un problema y por eso se escapa a la inmunidad. Y además tiene otras estrategias de adaptación, como lo son, tiene partes para identificar la interleucina 17A, entonces va a identificar cuando se liberan las citocinas y se puede esconder. Puede también secretar ciertas sustancias que van a inducir la inhibición de las interleucinas. El GAG también me va a funcionar inhibiendo a la interleucina 1RA. Además que puede atravesar el epitelio, se puede adosar al epitelio, me va a generar adherencia y entonces me va a generar una resistencia al estrés oxidativo y a la hipoxia. Es importante saber que vamos a tener distintas formas de la aspergilosis. La aspergilosis más frecuente es la broncopulmonar alérgica, que por sus siglas se conoce como ABPA. En general, esto está más relacionado a personas que tienen antecedentes de asma, algunas pruebas cutáneas de reactividad, se puede encontrar con eosinofilia periférica y son clásicamente las personas que entran en un lugar con aire acondicionado y que empiezan con estornudos, que empiezan con el moco, el escurrimiento nasal, y es precisamente por esto, porque hay ciertas esporas del aspergillus en el ambiente que nos llega a generar una respuesta alérgica. La infección pulmonar crónica son pacientes que llevan mucho tiempo ya con la exposición a las esporas de Aspergillus, que las esporas de Aspergillus se quedaron de cierta forma como colonizante durante cierto tiempo y posteriormente ya empezaron a generar infección a nivel pulmonar, pueden llegar a generar nódulos y cavitaciones a nivel pulmonar o simplemente pueden usar una caverna que ya estaba previamente por una tuberculosis y empezar a generar algo que se llama aspergiloma, que literalmente es una bola de aspergilos. La aspergilosis invasiva, que es algo que conocemos como IFI, se divide en tres, que es la probable, la posible y la probada. ¿Qué significa cada una de ellas? La probable es cuando tenemos factores de riesgo que me van a condicionar la aparición de la aspergilosis. La posible es cuando no solo tengo los factores, sino también tengo algún marcador como el galactomanano que me dice que sí es posible, precisamente, que tengamos la infección. Y la probada es cuando yo ya tengo al hongo, es decir, un cultivo que me dice que ahí está. Y dentro de esto tenemos a lo que se describió como CAP, que es la aspergilosis pulmonar asociada al coronavirus. De hecho, es más frecuente la aspergilosis pulmonar asociada al coronavirus, que es la capa, que incluso la mucormicosis o el hongo negro. Aquí en nuestro país tenemos varias series desde el año pasado donde en los grandes centros, al menos de aquí de la Ciudad de México, se han identificado muchos casos de aspergilosis pulmonar invasiva.
y con una mortalidad que supera el 50%. Es importante saber que hay ciertos factores de riesgo como las neutropenias, los trasplantes, el uso crónico prolongado de esteroides, que fíjense, la dosis es de 0.3 miligramos kilo día. Esto, si nosotros lo vemos de otra manera, estamos hablando de 0.3 en un adulto de 70 kilos, estamos hablando de 27 miligramos al día de prednisona. Sin embargo, las dosis que llegamos a usar no son prednisona, es dexametasona y llegan a superar los 50 miligramos al día de prednisona. Entonces, aquí es uno de los puntos más álgidos y más importantes, porque este es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la aspergilosis asociada al coronavirus, ya que el esteroide nuevamente es la piedra angular del tratamiento de la infección por coronavirus. Otras de las cosas que también se han relacionado, el uso de inmunosupresores, específicamente de algunos anticuerpos como el tocilizumab, que también, si lo recuerdan, dentro de las infecciones, dentro de los tratamientos que se iniciaron el año pasado, tocilizumab es uno de los que llegó a funcionar o de los que se llegó a estudiar durante más meses para el tratamiento de las infecciones graves por SARS-CoV-2 y las inmunodeficiencias que se pueden generar por algunas otras causas. Vamos a tener algunos criterios clínicos, como lo son las infecciones del tracto respiratorio inferior, las cavitaciones que les comentaba, por ejemplo, la traqueobronquitis, que es la presencia de las úlceras o nódulos muy localizados dentro del árbol traqueobronquial, las infecciones de senos paranasales, que en realidad cuando se hace una tomografía de senos paranasales muchas veces se alcanza a ver como un acúmulo de mocos, si lo queremos ver de cierta forma, que también ahí puede estar colonizado por el aspergillus, y entonces eso con los factores adecuados me puede llegar a incrementar la posibilidad de una infección fúngica invasiva y algunos síntomas que puede haber en el sistema nervioso central. Tenemos también criterios microbiológicos, que esta ya es la parte donde les platicaba hace rato, que es para lo probado. Dentro de los criterios microbiológicos, pues evidentemente tener un cultivo es la mejor forma de poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, si no podemos tener ese cultivo, podemos usar el galactomanano, que se puede usar tanto en sangre como en el lavado bronquialveolar. ¿Cuál es la diferencia y cuál es más eficaz? Dependerá de lo que queramos buscar. Sin embargo, el galactomanano sérico se puede confundir o se puede equivocar con el uso de algunos antibióticos, sobre todo los pacientes que tengan tazobactam o clavulanato nos puede dar un falso positivo el galactomanano. En el caso del lavado bronquialveolar, los antibióticos no nos van a interferir con ello. Lo que sí es cierto es que un galactomanano positivo tiene distintos puntos de corte. Punto 5 en general es para infecciones fúngicas invasivas y hoy día se está valorando la posibilidad de que el punto de corte de 2 sea lo que se relacione con la aspergilosis pulmonar asociada a coronavirus. Eh, También ya había un cuadro, y esto es importante saberlo, que se relacionaba a influenza, que era el IAPA. Sin embargo, era raro, no se presentaba con mucha frecuencia, y esto, el que no se presentara con mucha frecuencia, tiene que ver con los esteroides que están contraindicados en los casos de influenza. Entonces, eso te disminuye mucho la posibilidad de tener una aspergilosis pulmonar. Sin embargo, ya hablando específicamente del uso de los esteroides, ya que los usamos tanto inhalados como de manera intravenosa, el uso del tocilizumab, los espacios cerrados mal ventilados, recordemos que nuestro país y muchos países del mundo no estaban preparados para un tipo de pandemia como la que tenemos, donde los pacientes tenían que estar completamente aislados para evitar la diseminación y que muchos espacios se tuvieron que construir durante la pandemia. De manera que si estamos hablando de un moho ambiental, se libran muchas esporas durante las construcciones. De hecho, hay guías específicas para la remodelación de espacios a nivel hospitalario y evitar que se cierre el hospital, pero sí hacerlo con los pacientes. Sin embargo, es muy complicado eso durante una pandemia. Ahora bien, los espacios, pues no se tenían los espacios con la ventilación necesaria. No podíamos en muchos casos abrir ventanas ya que comunicaban con otras áreas del hospital que eran de acceso para personal de salud o para pacientes que iban a hacerse determinados estudios o simplemente que iban atravesando para llegar a otro lado y que eso nos exponía a las personas que no estaban dentro del área de COVID, sino que se encontraban en la parte de afuera a poderse exponer al SARS-CoV-2. Pero esto también me incrementaba el riesgo de que todos los pacientes que estuvieran adentro pudieran estar inhalando de manera crónica estas esporas y entonces esto
se considera también un factor de riesgo para la aspergilosis pulmonar asociada a coronavirus. Y es importante que sepan que el 30% de los pacientes que tienen coronavirus desarrollan aspergilosis pulmonar. Fíjense, una vez más, empezamos con el uso de esteroides, empiezan el incremento de casos de SARS-CoV-2 y de la misma manera empieza a incrementarse los casos de la aspergilosis pulmonar invasiva. Disminuye los casos de SARS-CoV-2, disminuye el uso de los esteroides, disminuye el número de casos de aspergilosis pulmonar invasiva. Tenemos varias cosas que nos favorecen la presencia de este tipo de infecciones. Específicamente, este es un modelo que se llama del umbral de la angioinvasión y lo podemos ver tanto para la infección por SARS-CoV-2 como para la infección por influenza. El día de hoy nos vamos a centrar solamente en la parte de SARS-CoV-2, donde inhalación. Recordemos que la inhalación, como ya lo platiqué hace un momento, era muy intensa por los espacios cerrados y mal ventilados que tenemos. Esto nos generaba una colonización. Sin embargo, esto ya me empezaba a generar invasión a los tejidos. Y al mismo tiempo iban generándose ciertos cambios por el SARS-CoV-2, como la infección lítica, que me empezaba a eliminar todo mi epitelio pulmonar, la tormenta de citocinas, que me llegaba a incrementar la linfopenia, que los linfocitos son de las principales células que me atacan a la especie de los aspergillus, y posteriormente se venía ya el uso de los corticosteroides y además de la inmunoterapia. Y esto me favorecía la angioinvasión y la diseminación. Entonces, si nos damos cuenta, es como un perfecto orden entre qué pasa con la infección por el aspergillus y lo que me favorece la infección por SARS-CoV-2 para que me pueda llegar a generar una infección fúngica invasiva. De tal manera que al conocer esto, se empezaron a generar ciertas estrategias para disminuir la severidad de ellos. Dentro de la parte del SARS-CoV-2, pues bueno, definitivamente la principal parte es reducir las lesiones que me llega a generar el coronavirus. Y esto puede ser por antivirales que desafortunadamente todavía no tenemos. Apenas el molnupiravir todavía está en fase 2, fase 3, con bastante buen pronóstico. El remdesivir, que no se tiene para tratar a todos los pacientes de manera global. La vacuna que hoy día ya se está distribuyendo y se está aplicando a todas las personas. Y hay algunos anticuerpos monoclonales que también debemos saber que se están estudiando para el tratamiento de SARS-CoV-2. Luego, la tormenta de citocinas. Y aquí viene el arma de doble filo. La tormenta de citocinas, si bien me genera más inflamación, más daño y al epitelio pulmonar, tiene un gran problema y es que yo voy a usar esteroides, voy a usar antiinterleucinas como el tocilizumab, el anakinra, y entonces eso me va a generar un doble daño, una doble posibilidad, el daño de la tormenta de citocinas más el daño de los medicamentos que yo estoy usando. Entonces, aquí ya se viene uno de los principales problemas para las infecciones fúngicas invasivas. El uso del interferón gamma que se ha estudiado para la parte de la linfopenia, pues realmente no ha generado buenos resultados y además también nos condiciona inmunosupresión por otras vías y nos incrementa el riesgo de infecciones fúngicas invasivas. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? La meta es prevenir la invasión por el aspergillus. Entonces, parte de los protocolos que se han dicho y que se están estudiando actualmente es el hacer galactomannanos séricos en los pacientes en unidades de terapia intensiva. Ojo, esto todavía está en un periodo de investigación, todavía no es un hecho que este sea el protocolo correcto, pero es una de las estrategias que en algunas partes del mundo se han empezado a emplear. Ahora, ya llegando al punto álgido y al punto que se ha estado comentando últimamente, que es el hongo negro. El hongo negro antes se conocía como cigomicosis y hoy día ya lo conocemos como mucormicosis. Aquí les pongo algunos ejemplos de los mucorales. Los mucorales en realidad es un grupo de varias especies, no solamente es un hongo. Tenemos a los Rhizopus, a Mucor, a Rhizomucor, al Syncephalastrum, a la Cunigamela, a la Berthollelia. Son principalmente una de las especies que nos llega a generar. La mayor cantidad de las infecciones por mucormicosis la tenemos con los Rhizopus. Estos son gráficas que les voy a poner en varias diapositivas. Son gráficas de un metaanálisis que se hizo, donde incluso hay pacientes
de aquí, del país, les comento los hospitales que se incluyeron para el análisis dentro de estos 69 que se mencionan. Son pacientes del Seguro Social y son pacientes del Hospital General Manuel G. González en la Ciudad de México. Del Seguro Social incluye hospitales de Ciudad de México y del estado de Michoacán. Entonces, es bastante interesante que se haya agregado al momento de hacer este metaanálisis y fíjense, principalmente incluido en nuestro país, principalmente Rhizopus es la especie que con mayor frecuencia nos llega a generar la mucormicosis. Veamos el otro caso importante, que es el caso más sonado hoy día en las noticias, India. Igual, Rhizopus es el principal agente causal, de hecho. La incidencia aquí, y esto por eso les pongo la fecha, en 2019 no había COVID, era la época todavía antes del COVID, y ya en India y China tenían un mayor incremento, y esto tenía que ver por la diabetes tipo 2 descontrolada. Entonces, no es algo que se haya generado específicamente por la infección por SARS-CoV-2, sino que ya traía historia, y ahorita vamos a ver esa parte. De todos los casos reportados para el año 2019 en el mundo, 34% eran en Europa, 31% en Asia, 28% en América, 3% en África y 3% en Australia y Nueva Zelanda. Fíjense específicamente India y México, el total de la población que se tenía en ese momento, los estimados, la mucormicosis y la aspergilosis invasiva. En general, de lo que se estimaba que podía haber eran 14 por cada 100.000 habitantes en India. Para México eran 0.12 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, ya traíamos algún historial de que esto se fuera incrementando. ¿Cómo se presenta? Principalmente vamos a tener estas 5 presentaciones, la rinocerebral o la orbital, en algunos casos se suma a una sola, la cutánea primaria, la pulmonar y la forma diseminada. Y vamos a tener varios factores de riesgo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo a la presentación que tenemos, la principal es la rinoorbitocerebral, que así es como se le llama la mayor parte del mundo, tanto en nuestro país como en India es la forma principal de esta enfermedad, que es la mucormicosis. Les repito, esta información que estamos viendo todavía es antes de la época del coronavirus. Entonces, una vez que nosotros vemos cuáles son los principales factores de riesgo, pues queda muy claro que la diabetes tipo 2 específicamente, la tipo 1, sobre todo la que está descontrolada, los procesos de cetoacidosis diabética, y las neoplasias hematológicas o de órganos sólidos son los principales factores para el desarrollo de este tipo de enfermedades. Cuando se hace un análisis dividiendo las causas más frecuentes en cada uno de los países junto con la forma de presentación de las enfermedades, vemos que la rinoórbito-cerebral es la más frecuente que se relaciona con diabetes en prácticamente todo el mundo. Esto nos condiciona un mayor riesgo, dado que India es uno de los países con mayor descontrol de pacientes con diabetes y México es uno de los países con mayor cantidad de personas con diabetes. ¿Qué es lo que pasa en India? En India, desde el 2014 ya se había publicado este artículo que lo titulaban como características únicas de la mucormicosis en India. Principal patógeno para ese entonces, el Rhizopus. Fíjense qué curioso estos datos. 70% de los pacientes en India en 2014 no estaban controlados y ellos tenían 65.1 millones de diabéticos en ese entonces. Esto nos incrementa muchísimo el riesgo, ya que vimos que las dos principales causas de la mucormicosis son diabetes y sobre todo diabetes mal controlada con complicaciones como cetoacidosis diabética. Para este entonces, en India la prevalencia era de 0.14, pero en algunas regiones llegaba a ser hasta de 1.2, sobre todo en el norte de la India. El 55% era la rinocerebral, las cutáneas en segundo lugar y luego la suma de todas las demás. Para el 2018 ya se había hecho un estudio prospectivo multicéntrico que se publicó en la misma revista, que es una de las revistas más importantes a nivel mundial de micología. Aquí fueron 4 hospitales en India y de estos 388 casos que ellos analizaron, 203 eran en personas con diabetes y la mortalidad que tenían del 46.7%. Nada despreciable y ya desde ese momento nos hablaba de una infección
creciente o emergente que había que hacerle caso desde entonces. Normalmente nosotros tenemos cierto tipo de defensas, que son defensas que se van a llegar a alterar y son situaciones que va el hongo a tomar en consideración para poder gestar la infección. Entonces, dentro de las defensas que tenemos, la principal defensa que tenemos es una mucosa que está intacta, llámese árbol traqueobronquial, senos paranasales, gastrointestinal y además la piel. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos ni la piel ni la mucosa intacta? Entonces nos vamos a poder exponer y nos vamos a poder infectar, no solamente de manera local, sino de manera también diseminada o invasiva, si lo queremos decir de otra forma, por este tipo de hongos. Mi temperatura es una medida de defensa del cuerpo contra ciertos patógenos. Esta realmente la presencia o no de la fiebre no es un factor que me vaya a favorecer la aparición de las mucormicosis, pero si yo soy diabético, sí voy a tener alterada mi función fagocitaria de los macrófagos. Esto me va a disminuir la posibilidad de que me puedan identificar y atacar a las esporas o a los mucorales. Si yo además tengo algún tipo de cáncer o alguna situación que me esté generando neutropenia, entonces tampoco voy a tener las citocinas proinflamatorias ni tampoco voy a tener las citocinas que me van a producir los neutrófilos y por ende no me van a reconocer a los hongos y no va a haber una fagocitosis. Me va a favorecer que haya un incremento en la cantidad de la carga fúngica. Si nosotros además tenemos alterada la función de los linfocitos, como pasa con la hiperglicemia, y no me va a reconocer, no me va a producir enzimas que me puedan lisar a mis hongos, no voy a tener el factor plaquetario activado, no voy a tener los factores de activación de las inmunoglobulinas y muchas otras células. Y ahora además me va a empezar a generar más daño el tener una inmunosupresión, me va a empezar a eliminar las células NK o los natural killers. Esto me va a incrementar la cantidad de esporas. Si yo tengo algunas otras causas como hiperglicemia que me va a favorecer eh, la acetilación de ciertas sustancias y la destrucción de ciertos mecanismos. Y además yo tengo una patología por la cual tenga que estar consumiendo hierro o múltiples transfusiones, le estoy dando alimento al hongo porque el hierro es una de las cosas que el hongo ocupa. De hecho, tiene unos receptores que se llaman sideróforos, que son para absorber el hierro y para facilitar su proceso de crecimiento. También se ha relacionado al consumo de la deferoxamina y el deferacirox como parte de los medicamentos que incrementan el riesgo de producir una mucormicosis o una aspergilosis pulmonar o ambas formas invasivas. Dentro del cuadro clínico, pues en realidad el problema, y aquí es el problema real de los pacientes que tienen la mucormicosis junto con la infección por SARS-CoV-2, es que se sobreponen, porque son fiebre, tos, disnea, y lo único que se nos agrega es la necrosis de tejido, pero en general los tres primeros ya son datos de un paciente que tiene una infección por SARS-CoV-2, que son datos que también tenemos que estar vigilando durante la hospitalización como datos pivote para deterioro de nuestros pacientes. Entonces, aquí viene la parte importante, ¿cómo diferencio yo que estamos hablando ya de una infección fúngica y no de un deterioro per se de la enfermedad por SARS-CoV-2? Hay que considerar que, primero, factores de riesgo. Si los factores de riesgo de mi paciente no son solo para SARS-CoV-2 y tiene ya también factores de riesgo para infecciones fúngicas, que además puede tener el riesgo de inhalar las esporas, de haberlas ingerido del implante o de la inoculación de algún otro tipo, pues entonces debemos de empezar a considerar que nuestros pacientes ya no solamente están con una complicación por el coronavirus, sino también ya con una infección fúngica invasiva. Aquí lo que nos ayuda mucho es la necrosis de tejido, sobre todo para la parte rinocerebral o rinoorbitocerebral, que es la primera de todos los tipos de mucormicosis que se llegan a presentar. Por lo general son úlceras negras en el paladar o en la nariz, que son secas y que al momento de quitar el tejido que está ya necrótico,
se puede realizar algo que se llama impronta y así poder ver el hongo en el microscopio. El punto que todos hemos visto es que le tuvieron que quitar el ojo. Sí, claro. El problema es que los antibióticos, más bien los antifúngicos, no son suficientes para el tratamiento de la mucormicosis. Se debe realizar un proceso de debridación o quitar todo el tejido que está muerto, el tejido que ya no funciona para dejar solamente la parte limpia y son unos procesos muy invasivos, porque aquí dependemos de quitar todo el tejido que ya está invadido por el hongo, no solamente la parte necrótica que se alcanza a ver, sino como lo veíamos en alguna de las imágenes previas, cómo el hongo se va metiendo a través del tejido, y todo eso hay que quitarlo para evitar que siga involucrando algunos otros órganos o que llegue a alguna otra parte. De tal manera, la importancia de estas infecciones nos han llevado a la necesidad de generar alguna propuesta de algoritmo para ver e identificar qué vamos a hacer con nuestros pacientes. Nosotros los podemos dividir en 4 grupos, hablando específicamente de pacientes que tienen COVID-19 con enfermedad grave y que tienen algunos otros factores. Y dependiendo de los factores que lleguen a tener, si tienen EPOC, si tienen nutrición parenteral, si hay trauma o diabetes descontrolada, si tienen VIH, entonces podríamos nosotros dirigirlos hacia cierto punto de las infecciones fúngicas invasivas. Por ejemplo, pacientes que tienen EPOC o pacientes que tienen algún trasplante o que tienen una neoplasia de órgano sólido o de órgano hematológico, puede llegar con mucha mayor facilidad a ser una aspergilosis invasiva. Pacientes que tienen nutrición parenteral, que han estado con antibióticos de amplio espectro, que tienen algún medio invasivo como catéter venoso central, llámese de tipo Majurcar, llámese periférico largo, el que ustedes quieran, que además tiene una cirugía abdominal, entonces va a ser más probable que estemos hablando de una candidiasis invasiva. Si nuestro paciente es diabético, está trasplantado, tiene neutropenias prolongadas, ha tenido traumas o simple y sencillamente está con inmunosupresores, entonces nosotros podemos orientarnos un poco más hacia la mucormicosis. Y si mi paciente tiene VIH, es más fácil que si tienen menos 200 CD4 estemos hablando de una criptococosis a que podamos estar hablando de cualquiera de las otras tres. De tal manera que los factores de riesgo que hemos hablado en cada una de las infecciones son fundamentales identificarlos, son fundamentales tenerlos en consideración para la elección de cada uno de ellos y no solamente creer que el hongo negro o la mucormicosis es uno de los que cobra mayor importancia en nuestro medio, siendo que con mayor frecuencia tenemos candidiasis invasiva y aspergilosis invasiva. A manera de conclusiones, pues las infecciones fúngicas invasivas en el contexto de la COVID-19 son mucho más frecuentes que antes de esta época, son favorecidas por el uso de esteroides y en algunos casos, como las candidiasis, por el uso de antimicrobianos de amplio espectro. Debemos de hacer un diagnóstico temprano porque se necesita tener un impacto positivo en la supervivencia de los enfermos. Y esto solamente lo vamos a lograr con la sospecha clínica de estas enfermedades. Principalmente debemos considerar estas tres: aspergilosis, mucormicosis y candidiasis. Y esto orientarnos de acuerdo a los factores de riesgo de nuestros pacientes para poder definir hacia cuál de ellas podemos ir tanto a tratar como a diagnosticar. El tratamiento médico y quirúrgico, dependiendo del tipo de infección con el que se trate, pero siempre intentar hacer un tratamiento combinado. Y esto ya dependiendo de qué es lo que estemos hablando. Y les agradezco mucho de su tiempo, su atención, y ha sido un gusto estar con ustedes. Para continuar con esta jornada, nuestro siguiente ponente es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, especialista en epidemiología aplicada, egresado de la Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud y de la UNAM. Anteriormente fue coordinador de Epidemiología y Medicina Preventiva del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. Cursó diplomado en Administración y Modernización de las Funciones Directivas. Fue responsable de la atención al brote de influenza aviar en el estado de Jalisco,
participante del taller de respuesta médica en eventos masivos y de alto impacto en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, antes CINSEN y hoy Centro Nacional de Inteligencia. El doctor Miguel Ángel Xolocotzi Juárez nos presenta el tema mucomicosis y COVID-19. Él es subdelegado médico del ISSSTE en Tlaxcala. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, va. Agradezco la invitación del doctor Paredes, obviamente de todo el equipo que coordina y encabeza el licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla. Gracias, doctora Norma Liliana, por el recibimiento, por todo el apoyo, y bueno, es un placer para mí estar representando al estado de Tlaxcala y obviamente desarrollando un tema tan importante que toma relevancia por lo que acaba de mencionar el doctor Luis Gerardo García, en el sentido estricto por la pandemia en su punto más álgido y sobre todo a partir del manejo con esteroides. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación. Les presento el contenido, lo que vamos a ver, 8 puntos para desahogar en esta plática, lo vamos a tratar de hacer dinámica y ejecutiva. La introducción, un poquito de epidemiología, factores de virulencia de los mucoorales, factores de riesgo de los pacientes, formas clínicas, diagnóstico y tratamiento. A manera de introducción, podemos encontrar que los mucoorales, efectivamente, como lo mencionaba en la sesión anterior, nuestro compañero doctor Luis Gerardo, son microorganismos que ya existen desde hace muchos años. Toman relevancia porque estamos asociándolos ahora con temas de COVID y específicamente pues eso lo saca a primer plano, pero desde tiempos ancestrales ya existían en el medio ambiente, existen algunos alimentos que se pueden estar olvidados y ya con procesos de descomposición. Estas partículas pueden ser fácilmente difundidas en aerosoles, lo cual incrementa el riesgo de la inhalación y por ende el sistema que más frecuentemente se afecta, pues obviamente es el respiratorio, ¿no? Vean ustedes aquí en la línea del tiempo, desde el 1895, Herl aisló una especie de mucor en una caverna pulmonar. Esto prácticamente habla de 2 siglos que han estado ya presentes en nuestra vida cotidiana y paulatinamente se han ido incrementando los hallazgos y por ende el reconocimiento de este tipo de agente que genera enfermedad en los pacientes. Para no ser tan repetitivo, obviamente, cómo se clasifican taxonómicamente, pertenecen al reino Fungae, en su primera división eumicótica, en el filo Zygomycotina. La clase de este tipo de los mucorales pertenecen a los Zygomycetes y hay 2 tipos de importancia epidemiológica que actualmente, insisto, recobran su protagonismo, que son los mucorales y en este sentido estricto son los responsables de la enfermedad mucormicosis o actualmente llamada el hongo negro. El ciclo de la enfermedad de la mucormicosis, entendiendo que el principal responsable es Rhizopus mucor y Lichtemia, tienen su particularidad de que se van a asociar y a fijar donde hay un pH ácido con un incremento importante de la glucosa y cuerpos cetónicos. Y esto toma particular importancia en los pacientes diabéticos descontrolados. No nada más India ni México, sino todos los países de Centroamérica y del mundo que tienen pacientes diabéticos descontrolados, el riesgo se triplica para tener este tipo de infecciones con un paciente que no sea diabético o que esté bien controlado. Este tipo de hongos van a hacer su invasión local en las mucosas secas también. Estos tienen una particularidad que son angioinvasivos, por eso es de que estos hongos al entrar por la vía respiratoria se alojan en los senos paranasales y causan microinfartos, de ahí que las lesiones que vamos a observar son normalmente lesiones negras en tipo de costra. Un poquito de epidemiología son cómo se pinta el mundo en temas de la tasa de incidencia. Encontramos que para México, no se ve porque están muy pequeñitas las letras, pero para México aproximadamente son de 12 por cada 100,000 habitantes. Estos son datos del 2018, lo cual nos arroja y nos presenta que coronavirus
vino a resaltar un problema de salud pública que ha estado presente toda la vida en nuestra población y en todo el mundo. Una gráfica muy parecida a la que presentó, es más, es la misma que presentó nuestro antecesor. Vean, México tiene aproximadamente 12 casos de mucormicosis por cada 100,000 habitantes, entendiendo que las estimaciones para la población en este año eran de 102 millones de pobladores en el país. ¿Cuáles son las características que le dan esta agresividad a este hongo en particular? Y hablo específicamente de mucor. Bueno, pues son esporas de 3 a 11 micrómetros de tamaño, son fácilmente inhaladas y obviamente si hablamos de un paciente, en este caso de COVID, que está aislado en un cuarto de terapia intensiva o en un área de COVID específicamente para ellos, pues obviamente el riesgo se multiplica. Son organismos que tienen una termotolerancia bastante amplia, crecen hasta los 37 grados centígrados, entonces ellos pueden estar en temperaturas desde 0 hasta los 37 grados centígrados y prácticamente no sufren ningún cambio. La secreción de enzimas les da esa capacidad de la angioinvasión y tienen ciertas partes que favorecen la captación de hierro. ¿Esto qué pasa en los pacientes con problemas de COVID? Recordarán que el paciente con COVID siempre va a tener alteraciones de ferritina, de dímero D, y esto hace que le dé alimento suficiente al mucor, y esto hace un círculo vicioso de tal manera que el riesgo incrementa en los pacientes con COVID y con la tormenta de citocinas, que a su vez van a ser alimento y un medio prácticamente de cultivo para los mucor, y obviamente el riesgo de que presenten la infección, como ya se mencionó, mucor rinocerebral, pues es muy alto. En esta tabla observamos los factores de riesgo que predisponen a que el paciente padezca de esta infección oportunista. La más frecuente es la orbitorrinocerebral en pacientes que tienen diabetes y que en algún momento de su vida pueden presentar cetoacidosis diabética como una descompensación o un mal control de ellos. Y ahí ustedes pueden ver enlistados pues algunos de los casos y de las situaciones o comorbilidades que algún paciente puede presentar y que se asocian básicamente con el tipo de presentación de la mucormicosis, entendiendo que en este momento para nosotros toma particular importancia la orbitorrinocerebral, porque la tasa de letalidad es hasta del 90% en estos pacientes, independientemente del tiempo en el que se haga el diagnóstico. ¿Cuáles son las formas clínicas de mucormicosis? Encontramos que la mucormicosis rino-orbitocerebral es la más frecuente. Efectivamente, se menciona que en prácticamente todos los países que hicieron una serie de casos, encontramos que es la más frecuente, seguida por la pulmonar. Entonces, tiene sentido, tiene concordancia clínica, dado que es una vía de entrada inhalatoria por el aparato respiratorio. El primer órgano, la primer parte afectada es los senos paranasales, baja y obviamente a nivel pulmonar también se da. Hay algunas otras comorbilidades que favorecen la presencia de las demás presentaciones, ahorita lo vamos a mencionar. Vean aquí en esta misma gráfica encontramos que la mucormicosis rinoorbitrocerebral se asocia frecuentemente en todos los países que presentaron a diabetes mellitus también, y en un segundo momento, en una segunda comorbilidad, a alteraciones hematológicas malignas. Esto toma en particular importancia, sobre todo en nuestro país, porque tenemos un incremento en la incidencia de casos de pacientes con problemas oncológicos de todos los tipos y sobre todo de niños. Entonces, esto nos debe de poner alertas en el sentido de que tenemos que empezar a tener atenciones específicas para determinar e identificar oportunamente los pacientes con estas comorbilidades de base, pero que también pueden tener estas infecciones oportunistas en algún momento de su vida. Encontramos efectivamente que el Rhizopus es el más frecuentemente aislado en este estudio multicéntrico. México participó efectivamente, pero vean, prácticamente todos los países que tienen una alta incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, específicamente para diabetes mellitus, pues son los que frecuentemente presentan mucormicosis en alguna de estas variedades. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del paciente con mucormicosis? Básicamente es clínico, hay que sospechar, en este caso paciente COVID, enfocarlo básicamente
en el estadio en que se va a encontrar. Recordemos que para el abordaje del paciente con COVID lo tenemos que clasificar primero. Se trata de un paciente con COVID en forma leve, normalmente es tratamiento ambulatorio y en casa. No está indicado el uso de esteroides. El tratamiento para el paciente con cuadro de COVID moderado se debe de evaluar si necesita hospitalización o no. Dependiendo del tiempo o del ciclo en el cual se encuentra este paciente, pues se determinará por el criterio del médico si necesita o no esteroides. Es muy importante tratar de identificar si le vamos a dar un mineralocorticoide o un corticoide nada más, porque dependiendo de lo que le vamos a dar, vamos a afectar el nivel de glucosa que ese paciente va a tener y por ende lo vamos a someter a otro riesgo que no necesita el paciente, pero que muchas veces como clínicos, tratantes, descuidamos en el sentido estricto y no damos el ajuste necesario para el control adecuado. Y el tema aparte, pues obviamente es el paciente con COVID grave que necesita estar hospitalizado, que normalmente llega en una etapa después del 14 día ya con la tormenta de citoquinas instalada, que forzosamente va a necesitar el uso de esteroides. En ese paciente el riesgo se triplica para ser o a creerse, en este caso, a una infección oportunista como lo que estamos viendo por el hongo negro o la mucormicosis. El otro tema es para el diagnóstico es el laboratorio. No debemos de apartarnos en el sentido estricto de que el abordaje del paciente debe ser integral. El paciente con COVID tiene alteraciones básicamente a todos los niveles. Al inicio recordarán que pensábamos que el COVID solamente afectaba al aparato pulmonar. Hoy día sabemos que es una enfermedad multisistémica que nos afecta todos los aparatos y sistemas, desde el circulatorio, neurológico, hepático, renal, y obviamente el paciente tiene un amplio abanico de posibilidades de presentar síntomas y signos que en muchas ocasiones el médico tratante, no identifica oportunamente. Entonces es importante hacer el análisis, ya lo hicimos el clínico, ahora pasaremos al laboratorio. ¿Qué encontramos en ese paciente con COVID? Normalmente encontramos alteraciones de los linfocitos. Recordarán ustedes que la linfopenia se asocia a mal pronóstico desde el inicio cuando llega un paciente con nosotros con COVID, independientemente del grado en el que se encuentre, leve, moderado o grave. El paciente que llega con linfopenia, inclusive nosotros lo utilizamos como un marcador de gravedad y un marcador pronóstico, entendiendo también que hay ferritina elevada, hay dímero de elevado. Entonces estas alteraciones a nivel de laboratorio nos deben de hacer sospechar desde un ingreso que el paciente tiene un riesgo triple para desarrollar mucormicosis. Y obviamente el diagnóstico definitivo es por histología. Mencionaban en la presentación anterior la impronta. Al momento de identificar las lesiones muy características, no podemos decir patognomónicas, pero sí muy características para mucormicosis, que son costras negruzcas en el paladar blando o duro, en las fosas nasales o inclusive en las órbitas de ambos ojos, nos deben hacer sospechar con mucha concordancia clínica de que puede tratarse de un problema de mucormicosis. Ahorita vamos a ver algunas imágenes de lo que se encontró en pacientes, sobre todo en los pacientes de la India, en la asociación de COVID y mucormicosis. Vean aquí, tenemos un paciente con un edema macular severo, básicamente no vemos nada. Encontramos en la tomografía, ahí vemos que se trata de un paciente ya positivo para COVID, los infiltrados marginales, vidrio despulido bilateral. Obviamente encontramos la angioinvasión en la parte de histología, muy compatibles ahí con la parte de mucor. No sé si lo alcanzan a ver donde están las flechitas señalando, son las hifas aceptadas que son patognomónicas de mucor, y con la sola presencia de una podemos dar el diagnóstico confirmatorio para mucormicosis. Otro paciente no menos grave que el anterior, lo único que presenta es ptosis palpebral del ojo derecho, pero vean ustedes a nivel de los senos paranasales, encontramos un infiltrado como si tuviera abundante moco, y eso en la biopsia encontramos de igual manera infiltrados en las capas más íntimas de los vasos y sobre todo las hifas que se ven ahí que son patognomónicos del proceso de mucor. Entonces es un paciente que si ven ahí la tomografía y la reconstrucción clásica de COVID, infiltrados bilaterales, medios, basales y superiores, y en ese sentido pues obviamente es la asociación que están encontrando en este momento de los pacientes con COVID y la mucormicosis.
Una imagen más de un paciente masculino de 47 años con COVID. Desarrolla en este caso una rinoceronte fúngica. El paciente, aquí lo pueden ver, encontramos discreta ya destrucción de la parte interna de la nariz, y a nivel donde están el ojo izquierdo, pues se le tuvo que hacer una enucleación porque es parte del tratamiento, que es un tratamiento, así como la infección es una infección muy agresiva, el tratamiento también debe de ser muy agresivo. Histológicamente, ¿cómo vamos a ver esta parte de las lesiones? Los mencionaba yo al inicio, infiltrados a nivel de las capas más internas de los vasos sanguíneos, y sobre todo las hifas aceptadas que son compatibles con mucormicosis. Otro paciente de la misma manera, un paciente positivo para COVID por tomografía, y encontramos la ptosis palpebral del lado derecho para el paciente, y un importante edema macular que le condiciona la infección, puesto que en este caso agarró el nervio óptico, y obviamente la llegada al cerebro es mucho más rápida por esta vía, de tal manera que esto se traduce en una alta tasa de mortalidad, puesto que el hongo avanza, mucor avanza aproximadamente 36 milímetros por hora, en una temperatura promedio de 36 grados centígrados, o sea, el medio ambiente. Si nosotros tardamos o retardamos el reconocimiento de esta enfermedad, pues prácticamente estamos dejando que la infección avance, y la cercanía de fosas de senos paranasales a cerebro pues es anatómicamente inmediata. De ahí que la severidad del cuadro muchas de las veces nos gana, y cuando identificamos de qué se trata, pues hay pocas posibilidades de ofertarle un tratamiento resolutivo al paciente. Un caso más, igualmente un paciente positivo. Vean ustedes ahí la necrosis palpebral del ojo izquierdo, y aquí se ven en la parte del medio donde está la fotografía azul, ahí encontramos la hifa compatible con el Rhizopus, y obviamente este paciente positivo también para mucormicosis. ¿De dónde sale la palabra o la clasificación del hongo negro? Bueno, pues es de estas lesiones que se caracterizan por necrosis vascular, necrosis de las lesiones, de las zonas afectadas, y lo que vemos en la parte externa básicamente son costras negruzcas, por eso es que se le ha llamado el hongo negro. Insisto, son estas lesiones suficientes para sospechar con alta concordancia clínica de que se trata de mucormicosis, y por ende hay que iniciar el tratamiento oportuno y agresivo para darle una posibilidad a ese paciente. ¿En qué radica el tratamiento? Pues el tratamiento es tripartita: desbridamiento quirúrgico agresivo para tratar de eliminar todo el tejido lastimado, y tratar de obviamente en ese momento aprovechar para hacer el diagnóstico por histología. Eliminación de los factores predisponentes, en este caso ya vimos que es la elevación de la glucosa, con algunos momentos o algunos pacientes con cetoacidosis diabética, hay que hacer el ajuste oportuno del manejo de insulinas y de los hipoglucemiantes que el paciente necesite, de tal manera que encontremos un equilibrio tanto en el abordaje quirúrgico como en el abordaje médico. Y obviamente no puede ir separado de la terapia antifúngica. Tenemos como primera elección la anfotericina B en cualquiera de sus variedades, liposomal, intersticial o la que se tenga, y hasta ahorita hemos encontrado muy poca resistencia a este medicamento. Sin embargo, también hay otros tantos medicamentos que ya están en etapa de prueba para este tipo de infecciones, ¿no? Y aquí se los traemos. Si me pasan la siguiente, por favor. Creo que ya es la penúltima. Ahí está. Vean, ahí tenemos 4 opciones, 3 medicamentosas: la anfotericina B, el posaconazol y el isavuconazol, que son las dos. La segunda y la tercera opción son los medicamentos que están en fase de prueba, con muy buenos resultados, específicamente para mucormicosis rinocerebral. Y obviamente un cuarto elemento que se puede utilizar en estos pacientes es el oxígeno hiperbárico, entendiendo que cursan con una hipoxemia y la necrosis, tratando de solventar esta parte con el aporte de oxígeno hiperbárico. Y bueno, ¿qué está pasando en India? Que es lo que de alguna manera trajo a primer mundo el hongo negro o la mucormicosis. Pues efectivamente es un país con una densidad demográfica bastante interesante, muy, muy grande. Entendemos que hace 4 semanas estaban en el clímax de la segunda ola y encontrando
casos de COVID positivos por todos lados, y eso, aunado a la pandemia que ellos viven, que ya es endemia prácticamente de enfermedades crónico-degenerativas, específicamente para diabetes mellitus mal controlada, pues obviamente que se juntó la tríada mortal para ellos, ¿no? Que es COVID, diabetes descontrolada y obviamente la mucormicosis, de tal manera que esto nos hace voltear hacia la India, entender que compartimos muchas situaciones muy similares en el tema epidemiológico, y pues obviamente que tenemos que abrir nuestro paracaídas, que en este caso es todas las medidas preventivas, para tratar de estar en posibilidades de darle soporte y respuesta a este tipo de enfermedades. Y bueno, esta es la bibliografía que tenemos aquí. Muchas gracias por la invitación. Esto es cuanto referente a este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Es un honor tenerlo con nosotros. Verdaderamente muy clara su exposición, muy clara. Muchísimas gracias. Un privilegio tenerlo por acá. Mire, tenemos algunas preguntas. Tenemos la pregunta número 1, dice Claudia Barrera Miranda. ¿La mucormicosis la podemos encontrar en cualquier paciente inmunodeprimido o solo en las patologías relacionadas o mencionadas? Sí, básicamente cualquier paciente que curse con algún estado de inmunosupresión es el riesgo de que pueda adquirir mucormicosis, y mi compañero el doctor Luis Gerardo lo mencionó y también lo mencionamos ahí, desde el paciente postrasplantado, el paciente con leucemia, el paciente con COVID, el diabético descontrolado, cualquier paciente que tenga algún estado de inmunosupresión, entendiendo inclusive el paciente con Sjögren, con artritis, que están con manejo con esteroides, son propensos a ese estado de inmunosupresión, y obviamente el riesgo de que desarrollen o adquieran esta enfermedad pues debe de estar presente tanto en el médico tratante como en el propio paciente. Orientarlo obviamente a las medidas de prevención, notificación inmediata, no automedicarse, y revisión ante la menor molestia parecida como un granito en cualquier parte de la vía respiratoria, ¿no? Muy bien, Thais Wagner, y lo repite también Teresa Contreras, ¿podría explicar un poquito mejor el mecanismo de transmisión de la mucormicosis, sobre todo las medidas de precaución al tratar a un paciente con esta patología, por favor? Muchas gracias. Sí, básicamente las medidas de transmisión, acuérdense que el mucor está presente en el medio ambiente, es una espora que puede estar presente, acuérdense que las esporas inclusive tienen la capacidad de resistir a la esterilización. Entonces, el hecho de que uno la pueda respirar en cualquier momento es inminente, pero tenemos las atenuantes que van a poner en riesgo a los pacientes, básicamente el estado de inmunosupresión. Si el médico tratante, si la enfermera no tiene ningún estado de inmunosupresión, estas esporas o este grupo de microorganismos terminan siendo saprófitos, no nos genera ninguna enfermedad. Obviamente tenemos que fortalecer estas medidas preventivas, lo que ya se ha venido mencionando desde el inicio de la pandemia, y que obviamente los que hemos pasado por estas capacitaciones de higiene de manos nos han reforzado durante toda nuestra vida laboral, es precisamente eso, la higiene de manos con agua y jabón o con alcohol gel. Hoy día el uso del cubrebocas, la protección ocular con gogles, caretas o lentes, y es lo único que se debe de hacer. Los mecanismos de transmisión son en este momento respiratorios para mucor. Entonces, mientras tengamos nuestro cubrebocas y nuestra careta, no tenemos por qué preocuparnos de más, en el sentido estricto de que con eso estamos contendiendo o limitando el riesgo, no nada más para mucor, sino para muchas otras enfermedades. Claro, o sea, aparte de este equipo de protección que es importante y todas las medidas, sería que el sistema inmunológico esté en las mejores condiciones posibles. Sí, por supuesto. Recordemos que es importante comer sanamente, descansar bien, tratar de evitar los ayunos prolongados, tratar de evitar la parte del insomnio, voluntario o involuntario, ¿no? Entonces, con estas medidas básicas, y que obviamente que todos podemos realizar en nuestro domicilio, tenemos la suficiente fuerza para que nuestro sistema inmunológico esté muy competitivo y muy completo para darle respuesta a cualquiera de estos tipos de infecciones. Recuerden que lo mencionó también el doctor Luis Gerardo, estas 3 infecciones son llamadas oportunistas, ¿no? Aspergillus, cándida y mucormicosis. Entonces, si un paciente, un trabajador, un compañero no tiene un estado de inmunosupresión, difícilmente la va a adquirir. Entonces, debemos de garantizarles, debemos de reforzar estas medidas para que su sistema inmunológico no esté debilitado en algún momento por alguna situación.
Particularmente en este caso, por ejemplo, las mujercitas, pues en su periodo menstrual también les condiciona cierto estado de inmunosupresión. Hay que tratar de descansar bien, comer bien y obviamente evitar exponerse a algunas situaciones de riesgo como lugares concurridos, quitarse el cubrebocas, porque a pesar de que estamos vacunados, pues obviamente todavía no se supera esta pandemia al 100%, ¿no? Claro. Y los pacientes, dice Teresa Contreras, ¿y los pacientes con mucormicosis deben de ser atendidos con aislamiento estricto? Sí, definitivamente que sí, puesto que estos pacientes no nada más tienen mucormicosis, tienen seguramente alguna otra patología, alguna otra comorbilidad de base que necesita también ser paralelamente atendida. Si es un estado de inmunosupresión, acuérdense que los pacientes inmunosuprimidos, inclusive epidemiológicamente dentro de un hospital, tienen un catálogo o una tarjeta, más bien, una tarjeta de un color diferente para el aislamiento oportuno y obviamente evitar que se compliquen estos pacientes. Recordarán también que estos aislamientos no son para evitar el contagio hacia el personal, los aislamientos son para evitar que el paciente adquiera otro tipo de enfermedades intrahospitalarias, ¿no? Muy bien, dice Marta Ruiz, entonces la invasión de mucormicosis puede ser aún en pacientes ambulatorios y con cuadros leves. Si tiene algún estado de inmunosupresión, el paciente por supuesto que sí, si no lo tiene, no. Y específicamente hablando de un paciente, y voy a poner en el contexto un paciente COVID, que no tiene diabetes, que no tiene alguna otra enfermedad de base, pero que su médico le inició esteroides sin estar justificados adecuadamente, ese simple hecho lo predispone a poder adquirir la infección por mucormicosis en cualquier momento, aunque esté en su domicilio y aunque se haya clasificado como un caso leve o moderado. Muy bien. Dice Anabel Alejandro Ruiz, ¿los infartos cerebrales podrían confundirse con puntos de necrosis en tejido cerebral? Difícilmente, puesto que las densidades son diferentes, el periodo de incubación y el periodo en que se desarrolla una y otra sintomatología son muy diferentes. Para el infarto cerebral nos da otro tipo de sintomatología muy específica y obviamente en la tomografía se ven diferentes las lesiones. Perfecto. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Todas son felicitaciones, doctor. Muchas gracias. Aquí muchas le gracias. dicen Carolina Sevilla, gracias, excelente tema. Lulu Leiva, gracias por compartir sus conocimientos. Maricruz Soria, excelente tema. Silvia González, excelente ponencia. Felicidades por los conocimientos que nos dan. Muchas felicidades a los ponentes. Muchísimas gracias. Silvia González, excelente ponencia. Susana Zaragoza, excelente ponencia. Doctor, aplausos. Filiberto Bautista, excelente tema desde Puebla. Nos dicen por aquí, Jenny Márquez, saludos a todos, excelentes médicos, gracias por compartir sus conocimientos. Luis Armando Grande Paredes dice, el equipo de la Subdelegación Médica de Tlaxcala envía un reconocimiento y felicitación por su participación al doctor Miguel Ángel Jolocoxi Juárez. Muchas felicidades. Desde hemodiálisis desde el 20 de noviembre. Y por aquí había otro más, dice Tania Palestina Ávila, el equipo de la Subdelegación Médica Tlaxcala envió una felicitación y reconocimiento al sindicato por este espacio de enseñanza e integración. Y bueno, pues lo felicitan, doctor Miriam Adrián Lima Márquez, excelente ponencia, doctor Jolocoxi, saludos desde la Subdelegación Médica de Tlaxcala. Muchas Muy gracias. bien, Saludos doctor, a todos. pues un gusto tenerlo por aquí, es un privilegio haberlo tenido aquí. Le voy a hacer entrega de su reconocimiento, doctor. Dice su reconocimiento al Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Ángel Jolocoxi Juárez, subdelegado médico del ISSSTE en Tlaxcala, por su participación como ponente en la jornada del CENTISTE Micosis invasiva hongo negro en COVID-19 con el tema mucormicosis y COVID-19, llevado a cabo el 15 de junio del 2021, transmitido desde la sala de plenos Dr. Carlos Riva Palacio Velasco y firmado por el licenciado Luis Miguel Victoria. También le haré entrega de su obsequio, el obsequio que se le hace a los ponentes que nos hacen el enorme favor de acompañarnos. Muchas gracias, Con mucho agradecimiento y por la distinción de tenerlo aquí. Y por supuesto también le haremos llegar al doctor Luis Gerardo García de Munner, médico infectólogo y titular del curso de especialidad en medicina interna del Hospital General Dr. Fernando Quirós Gutiérrez del ISSSTE,
por su participación como ponente en la jornada del CENTISTE micosis invasiva hongo negro en COVID-19 con el tema infecciones fúngicas en pacientes con COVID-19, llevado a cabo el 15 de junio del 2021 desde la sala de plenos, doctor Carlos Riva Palacio Velasco. Igual le haremos llegar su obsequio. Pues muy agradecida por estar aquí, le hago entrega de su obsequio y de su reconocimiento, doctor. No, al contrario, gracias. Es más que interesante este tema, como ustedes pueden ver ya queda claro que hay varias enfermedades que pueden ser provocadas por hongos, que estas enfermedades por hongos pues normalmente se relacionan con pacientes que están inmunodeprimidos por alguna razón, con alguna comorbilidad. Ya vimos que no es el único hongo el que se genera, el hongo negro que le llaman, que hay 3 tipos por lo menos que son los más virulentos, ¿no?, que es la cándida, la mucormicosis y la aspergilosis, y pues bueno, eso tenerlo como presente, y más importante es tomar las medidas necesarias para tratar de tener controladas aquellas enfermedades crónico-degenerativas que nos pueden provocar esta inmunodeficiencia. Y bueno, cuidarnos, seguirnos cuidando, esto no se acaba hasta que se acaba, como bien dicen, y bueno, pues seguimos con este coronavirus, aunque ya hay una disminución en los casos. Esperemos que no haya un repunte de los mismos, seguirnos cuidando, el lavado de manos, la sana distancia y por supuesto el uso de cubrebocas es indispensable. Y bueno, ahora vimos en este tema específico del hongo negro, que fue el de la noticia, la importancia que tiene en el caso de los hongos, las esporas, que puede ser transmitido a través de esto, se pueden contagiar. Entonces es muy importante que los lugares estén bien ventilados, importantísimo la ventilación, que eso se hablaba desde un principio y como que se le ha dado menos importancia, y la verdad es que es muy importante la ventilación de las áreas. Entonces, el día de mañana también los esperamos en esta jornada de capacitación de estancias de bienestar y desarrollo infantil, que al igual prácticamente que las de COVID se iniciaron y siempre se están tratando de conjuntar tanto los martes COVID como los miércoles estancias de bienestar y desarrollo infantil, temas que permitan que ustedes puedan llevar a cabo su trabajo de una mejor manera, teniendo los conocimientos necesarios para tener un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, como es el caso de estas micormicosis, que el diagnóstico es muy importante. Pues muchísimas gracias a todos, agradezco a los que nos acompañan en el presidium, al doctor Paredes, muchas gracias siempre por su trabajo, doctor, gracias subdelegado por haberse venido desde Tlaxcala para acá, muchísimas gracias, ¿no? Y además tiene fans, esperemos que le vaya muy muy bien en Tlaxcala, primero Dios, así será, el trabajo se nota y cuando se trabaja en equipo y cuando se trabaja con compromiso y con coordinación, las cosas funcionan. Muchísimas gracias a todos, reciban un cordial saludo del licenciado Luis Miguel Victoria y nos vemos en la próxima jornada de COVID-19 el martes. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias. Que estás cansado de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr.
triste